¿Qué hace, Dani? ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien, vos? Bien, che. Bueno. Che, nada, contame cómo llegaste al mundo del software, porque al final yo soy un señor grande, No, yo soy más grande. soy capaz un poco más grande que yo, pero llegaste al mundo del software como en un momento como raro, digamos, ¿no? O sea, ¿cuándo llegaste? Yo empecé, bueno, yo siempre soy electrónico, mi primer laburo fue en un laboratorio de electrónica de una empresa grande, hoy se llama Transener, pero bueno, en su momento, Ajá, transferir la de energía. sí, en su momento Sí, era, sí, sí. cuando era estatal, era como YPF, Sí, sí. era las centrales, eran las centrales hidroeléctricas del Alto Valle, del río Limay, Sí. ¿viste? Bueno, y las líneas de transmisión. Y ahí entré yo en la parte de electrónica, fui pasante casi un año y medio Ajá. en la época, y ahí me enseñaban, bueno, ahí teníamos un laboratorio, ¿viste? Es como las películas, un laboratorio electrónico con todos los instrumentales, bueno. Y la gente en ese momento, viste que ahí eran empresa estatal, toda gente grande, el chico nuevo que viene con me tiraban los libros y en las placas decían, mira, ahí tenés la placa, ahí tenés los libros. Los libros eran en alemán, en inglés, y las placas que no sabemos nada. Ahí tenés, entrábamos de atrás en esa época. Y ahí empezamos. Así que ahí tienen los manuales, ahí tienen las cosas, ahí tienen el instrumental si querés te explicábamos, nos explicábamos menos cómo, y tenés que meter la señal acá, empezar a investigar, a medir, y reparar lo que se hace que reparar con la electrónica igual. Así que ahí arrancá. ¿Y al software cuándo llegaste? Al software llegué cuando me pasé, cuando nace la telefonía celular. Porque nosotros teníamos, en la empresa de energía, lo único que hacíamos ahí, poníamos servidores en esa época, año 90 y pico. Poníamos algunos servidores que manejaban, no era redes IP, pero eran más teleseñales que se llamaban. Y iban a un servidor, una especie de servidor que había, pero muy básico. Y en esa época el fax era la herramienta, Era el boom, sí. ¿viste? La tecnología. Entonces me paso a un amigo ahí en el 96, cuando ya empieza el teléfono celular. Ahí me paso a la parte como hacía yo, electrónica. Y ahí entro a la parte de electrónica y en la parte de cableado de redes de datos. Y ahí empiezo a manejar, a aprender de los sistemas. Te hablo año 96, 97, 96. Ahí empiezo a conocer mucho de los sistemas. Y bueno, ahí empecé. Ahí venían las plataformas. En esa época eran las primeras que vinieron, eran suecas, eran Ericsson. Sí. Y bueno, y ahí venían y te mandaban toda la plataforma, te mandaban los servidores y te decían, y unos libracos así que eran toda la puesta en servicio. Y bueno. Y de ahí te fuiste metiendo en el mundo del software. Después pasaste te quedaste en el mundo de la telefonía, fuiste a Telefónica. Ahí me quedé entré en Telefónica en el 97. ¿Y te quedaste Hasta el 2022. 2022? 25 años. 25 años. Y he pasado empecé ponerle limpiando baterías o tirando cable, hasta manejar 40 empleados en alguna época, la época de oro en 2010 por allá. Sí. Y después, bueno, me fui me dediqué solamente a las aplicaciones. Sí. O sea, pues empezamos con los servidores, ¿no? Nosotros hacíamos lo que era, nos mandaban las plataformas, las poníamos en marcha, levantábamos los servidores, le decíamos a los operadores, bueno, acá tienen, listo, enchufen la computadora, hacíamos eso. Cuando eso se empezó a degradar, porque ya las plataformas que eran heladeras, Sí. ahora son las plataformas, Sí. ¿viste? Son 2 por 20 centímetros así. Sí. Bueno, ahí entonces yo empecé a ver el tema del software. Entonces, lo primero era Unix, después, bueno, un poco de Linux, y ahí arrancamos a programar. Después, bueno, venían aplicaciones mucho Java era en ese momento que implementaban. Bueno, y ahí arranqué ahí. Y ahí no. Y después, cuando pasamos de la parte operativa, empezaba a venir la gente de comercial, que quería alguna aplicación para su gestión diaria. Bueno, ahí empezamos pero todo de investigación ¿Y con esto de la IA, cuándo te chocaste? el 2018, por ejemplo, como te contaba ahí. Ahí empecé ya cuando los chinos venían con cosas ya raras y que no entendíamos. Y ahí, bueno, ahí yo sabía que había otro mundo ahí y, bueno, que no era solamente el backend, una formación de backend. Había algo más que empezaba a venir. Después saltó todo el boom de la IA que conocemos, pero yo en ese momento tenía ese curso que te contaba de redes neuronales, que es una red neuronal, bueno, Sí, claro. es una cosa, ¿viste?
que bueno, ojalá yo pudiera llegar a programar así, a ese nivel, pero ya no sirve porque ya está hecho eso. Es que el problema es ese, ¿no? Ya está hecho. El- todo el arribo de la IA o en el modelo en el que estamos metidos hoy es como que te lleva a repensar un montón de cosas, porque en el fondo vos arribas a la IA como una evolución profesional, ¿sí? Y para descubrir un mundo que uno no conoce. Y la realidad es que ese mundo que uno no conoce empezó a generar un nuevo mundo que uno cada vez conoce menos y tenés que ir a replantearte lo que estabas haciendo a ver si tiene sentido, digamos, ¿no? Y aparte es lo que te decía, te preguntaba por lo de ayer, cuando vos decías que, como Alain me lo hizo ver en su momento, que era, no, o sea, porque yo con el Python te puedo crear y con un par de motores creamos lo mismo que querés comprar en otro lado. Sí, claro. Entonces y ahí es donde yo entendí, porque me decían, hay que ahorrar tiempo, me decía Alain, no armes un poco el código. Fíjate qué herramienta hay para que haga eso. Bueno, ahora te entendía vos cuando me contabas esto, que este punto claro, de es que vista. en realidad es eso, ¿no? O sea, nosotros hoy, la industria viene cambiando radicalmente producto de la IA. En el fondo todavía no sabemos para dónde vamos, solo sabemos que hay un cambio. Está bueno, ayer hablaba con una persona de acá del ecosistema cordobés que tiene su propia empresa y le decía que lo divertido de esto es que estamos en el momento de la transformación digital de los transformadores digitales. ¿Sí? Y es muy loco porque suena juego de palabras, pero en realidad no lo es. La industria del software siempre, por lo menos en lo que corresponde a innovación, siempre se contaba como nosotros te vamos a ayudar a transformar digitalmente tu empresa. Entonces llegábamos a cualquier negocio o cualquier industria y decíamos, no, vamos a implantar esto, esto y esto, y vas a trabajar de otra manera, entendiendo por transformación digital cambiar las maneras de hacer las cosas, ¿no? De cambio los procesos, te ayuda a eficientizar y demás. Y durante un montón de tiempo contamos eso. Ahora resulta que la industria viene a cambiarnos a nosotros mismos. Claro. Entonces, esto de estar los transformadores digitales sufriendo la transformación digital, uno ve como en la industria un montón de estrés, porque sabe que todo cambia, pero no tenemos en claro para dónde cambia. Y si el cliente te ve estresado, que sos el que se supone que maneja la tecnología o conoce de lo que está hablando, cuando se da vuelta y ve que eso no está ocurriendo, lo primero que hace es retraerse en la decisión, ¿no? Che, me quedo quieto y espero a ver para dónde madura. Y de ahí la charla que sostenemos en la empresa de cómo hacemos el mejor uso de las herramientas disponibles, porque probablemente el centrarse a crear nuevas herramientas sea un esfuerzo en el cual no vamos a poder competir ni en costo ni en tiempo, Claro. ni en calidad. ¿Sí? Entonces, capaz tiene mucho más sentido ver cómo uno termina mejorando el uso o aprovechando lo mejor que puede esas herramientas para mejorar lo que uno agrega valor, que es acercarle mejores soluciones o acercarle el tiempo de la ejecución de una solución, de la construcción de una solución a un cliente. Creo que, Claro. que hay Por ejemplo, yo esa visión no la tenía. La estoy aprendiendo con ustedes acá. Esa de acelerar esos procesos para el cliente, ¿no? Yo siempre estaba acostumbrado, los clientes nuestros en Movistar, por ejemplo, era un cliente que le vendían una línea, un equipo celular, 200 líneas, qué sé yo, y el tipo quería una aplicación por el medio del campo, entonces nosotros teníamos que ir a ayudarlo Claro. a él, ¿viste? Pero nosotros éramos soporte cliente de manera, nada más que ayudarlo a él y a que se conectara y nada más, ¿viste? Pero nunca participé de esta parte Claro, de la parte del negocio, del ¿no? negocio. Del servicio como Claro. que hay Entonces, detrás. Sí, claro. eso me sirve para aprender un montón de cosas que, bueno. Sí, yo creo que lo que pasa es que al final es como que las dos partes van funcionando. Nosotros, con tu incorporación a la empresa, la verdad que fue disruptivo. Nosotros somos grandes y entonces que nos incorporen a una empresa que va que estamos participando en un proceso donde domina otra generación. Sí. Bueno, ese es otro tema también, ¿no? Ese Sí. para hacer otro podcast de eso. Claro, tal cual, porque en realidad va dominando toda otra generación. Lo que pasa es que esa generación tiene otro mindset, ¿no? Claro. Entonces, al final uno termina pensando no en términos de aprendizaje, sino en términos de cómo agrego valor al cliente. Y ese seteo es como que la incorporación de lo que vos no traes del lado de IA
y del uso de las herramientas y del construir cosas rápido y del de acelerar todo lo que son las pruebas de concepto y demás, para el negocio hace sentido, para el proceso de ingeniería es casi un atentado, digamos, ¿no? Casi terrorismo puro. Y bueno, y ya que estamos que esa generación es la que va a ser nuestro mayor público, ¿no? Decime, ¿cómo era ese que dijo Kasparov, que dijiste vos? Lo de Kasparov es buenísimo. El tipo dice, la IA no va a reemplazar a las personas, sino que las personas que manejan IA van a reemplazar a las personas que no la manejan. Exactamente. Ese es un concepto muy claro de lo que... Porque yo lo veo mucho en los chicos de acá, a los que vos le decís que estás haciendo IA o que le mostrás una herramienta, como que ellos sienten no lo que vos decías del cambio. O sea, yo creo que ellos no están acostumbrados, nosotros porque venimos del fax, venimos de la internet que recién se creaba, de los celulares que recién aparecían. Esto ya lo hicieron con todo. Entonces, ellos querer cambiar cosas así rápidas y a veces les cuesta, aunque sean pibes nuevos, ¿no, Peter? Sí, yo creo que en realidad el desafío ahí viene del lado del cambio, ni hablar, pero sobre todo del lado de que ya no tengo tiempo de aprender todo, ¿no? O sea... la velocidad que hay es tal... Claro, la velocidad de cambio es tal que los ha superado a ellos mismos en su capacidad de cambio. Claro. Entonces, antes era como entender muy bien cómo funcionaba la ola y ahora solo te queda surfearla. Antes teníamos el tiempo de entender qué era, claro, cómo se hacía la internet. Y ellos más o menos también tuvieron un periodo de tiempo, o sea, hablo de generación de los sub-30, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero no importa. De los sub-30 era, yo puedo aprender y ser el mejor desarrollador senior de tal tecnología. Hoy eso es valioso, pero cada vez va a ir relativizándose cada vez más el concepto. Creo que ahí viene la industria, ¿no? Porque hoy, en esto de cómo nos transformamos digitalmente en el proceso de ingeniería, empieza a cuestionar un montón de cosas que antes estaban como súper segmentadas y especializadas, ¿no? O sea, vos decías, mira, yo tengo, en mi proceso de ingeniería, tengo a alguien que entiende el requerimiento, tengo a alguien que lo vuelca a una presentación, a un Figma, a un modelo de experiencia de usuario. Tengo a alguien que agarra ese modelo y lo lleva a código en una parte visual para el cliente, que era la parte de front. Alguien que trabaja las reglas de negocio, que era la parte de back. Alguien que se asegura que al final el requerimiento ejecuta lo que originalmente estaba planteado, que era el proceso de calidad asociado a toda esta instancia. Y después venía el proceso de despliegue, puesta en producción, y eventualmente ahí acompañamiento para puesta en producción, capacitación, un montón de cosas que era toda una orquestación que trabajaba de esa manera. Hoy lo que yo veo, y voy descubriendo mucho de las cosas que venimos probando, es que cada uno de esos roles se está redefiniendo y que dejaron de ser límites tan claros. Hoy, probablemente un UX UI que puede entender un negocio y intercalar información con el cliente, puede entregarme un activo mucho más cercano a la necesidad del cliente, sacándole de herramientas que me generan código en vez de un Figma que tengo que transformar en código. Entonces, el rol del UX UI es como que se redefine. El rol del desarrollador ya dejó de ser, che, ¿cómo hago para que la pantalla se vea igual al diseño? Si en realidad ya me entregaron el diseño construido en código, ahora tengo que agregar reglas de negocio y trabajar en cosas que no eran el cómo te muestro los datos. El desarrollador del backend vuelve a redefinir, che, voy a hacer los unit tests. Che, hay herramientas que te los escriben. Entonces, todo ese proceso, ¿sí?, es lo que uno va viendo que es la transformación digital de nosotros, que somos los transformadores digitales. Y la verdad que yo no sé si capaz, no sé, yo tengo un sesgo o tengo una mirada que puede estar perfectamente equivocada, pero probablemente sea parte de lo que nos queda por resolver para adelante, ¿no? Y encima el para adelante son 6 meses, para adelante no son 5 años. ¿Laburaste alguna vez con la plataforma Salesforce? Con Salesforce trabajamos. Trabajamos en 2 cosas con Salesforce. En algún momento trabajamos por una empresa de Chile para ayudarlos a conectar cosas con Salesforce y después para automatizar cosas adentro de Salesforce. Eso en ese momento, estoy hablando de hace 6, 7 años atrás, era como poner un cohete en la luna. Sí, ¿no? Vos sabés que yo estuve... Y ahora vos lo ves y están todas las APIs públicas, ¿no? Hacer lo que quiera. Vos sabés que yo estuve
en esta carrera de los últimos 3, 4 años, estuve casi un año haciendo de pasante de DevOps en una empresa para Salesforce. Una partner de Salesforce que trabajaba acá. Y estuve ahí en DevOps y ahí conocí Salesforce. Y, bueno, y veía estas cosas de que ya ellos le daban al cliente, armate vos tu API, armate todo. Y, bueno, y nosotros lo único que teníamos que hacer, nos llegaba alguna modificación que había que hacer en el código. ¡Tup! Y se acabó. Se acabó. Claro, en realidad terminó siendo como una plataforma que conecta cosas, pero el motor de Salesforce como tal es como que va perdiendo preponderancia, ¿no? Como que va ganando más lo que hay por afuera y cómo se integra que lo que hace Salesforce como tal. Lo mismo pasó otra vez cuando estábamos en esto de que nosotros venimos armando un área o venimos trabajando mucho en prospección, ¿sí? Ya vamos a mejorar el equipo, pero bueno. Y en ese proceso de mejorar en prospección, lo que empezamos a encontrar fueron como un montón de herramientas que aceleran el proceso de prospección, ¿sí? Y antes lo que era un trabajo que básicamente era de mirar, entender, conocer empresas, de detectar quién podía ser un cliente y quién no, hoy ocurre casi como decimos la empresa, automágicamente, digamos, ¿no? Hay alguien que va, levanta, la IA te dice, che, mira, este te machea, este no te machea, acá hay más posibilidades, acá hay menos posibilidades, para que te navego todas las web y te digo quién está alineado con lo que vos querés ir a contar como propuesta comercial. Y el trabajo se redefinió. Entonces, el trabajo se redefinió, con lo cual yo debería redefinir las métricas, con lo cual debería redefinir qué es lo que espero y con lo cual debería redefinir el servicio que voy a ofrecer. Y nada, parece que estamos ahí como empatadas. Una cosa que me pareció súper curioso en esto que venís trabajando vos es la diversidad de herramientas, ¿no? ¿Vos qué haces? ¿Estás todo el día mirando a ver qué pasa? ¿Te enterás? ¿Probás? ¿Cómo? Y depende, ahora, bueno, a mí lo que siempre me gusta es programar. O sea, pues yo, por ejemplo, ahora con esto de los japoneses de Ani, yo le hice 3 propuestas, cuando fuimos a la reunión con Alain, yo le hice 3 propuestas, porque yo sé que Alain quiere ahora lo entiendo por qué lo quiere, que no lo sabía, yo pensé que, bueno, que era otra cosa. Entonces yo le dije, bueno, yo lo que quiero, a mí me gusta programar, o sea, es como el chico de ayer, como el de Kubi, que me decía, el loco por la programación, yo también. A mí me gusta programar porque me gusta desarrollar. Entonces yo hago que uso, sí, los motores, el motor de OpenAI o de algún otro, y armamos cosas, porque los armé así. Entonces yo le dije, te podemos hacer esta, que tenemos el control, nosotros tenemos el control de la aplicación. Después hay muchas herramientas comerciales que hacen lo mismo, ¿sí? Pero parece un kiosquito, porque sí, claro, te cambian algo y el cliente queda. Y deja andar. Sí. Y como estos son japoneses y vienen con la investigación atrás, yo conozco, he trabajado con algún japonés alguna vez, son tipos que te van. Aparte dice que se basa todo en Microsoft. Eso. Sí, entonces, bueno. Y después era la otra que era, la que era esa. Después que lo podía hacer o con AWS o con Azure. Ellos tienen toda la herramienta propia. Disponible. Sí, claro. Entonces Allen dijo, no vamos a depender de un solo proveedor porque eso es una locura. Entonces, y Allen dijo, bueno, fíjate cómo hace, mete un bot acá que se conecte a Slack y que haga un dashboard así más, bueno. Y bueno, ahí... Sí, claro. ¿Es una combinación así rápida? Sí, claro. Es que es increíble. Es que lo bueno de esto de que uno va probando cosas, es que hoy las pruebas de concepto son cuestión de días. Antes uno decía, mira, una prueba de concepto me lleva 6, 8 semanas y hoy una prueba de concepto lleva 3 días y ya sabes si la tecnología funciona o no funciona. Es más, la prueba de concepto como tal dejó de ser si la tecnología lo va a resolver o no, sino es cómo lo va a resolver la tecnología. Porque si lo va a resolver o no, ya sabemos que lo va a resolver. Antes lo vamos a probar para ver si lo puedo resolver con tecnología, y ahora ya sé que lo va a resolver. Lo único que tengo que entender es cómo lo voy a resolver, más que si lo voy a resolver o no, digamos. En esto de qué herramientas uso y todo eso, yo lo primero que necesito tener es la idea clara. ¿Te acuerdas? Cuando empezaste con eso, eso de Make, que descubrimos, como me dijiste, quiero esto, y después te mostré y me dijiste, no, pero fíjate que esto, y fíjate, bueno, entonces yo empiezo a buscar esas herramientas, a ver, pero primero me fui para un lado, que dio el resultado, ¿te acuerdas de la métrica? O sea, sí. Bueno, y no era lo que buscaría. Entonces me metí y busqué para el otro lado, y después la armamos así, y bueno, y ahora tengo que armar las dos cosas juntas. ¿Sí? Claro, sí. Sí, bueno, eso pero bueno, y yo voy, qué sé yo, por ahí voy a algún foro, hay un par de foros de inteligencia artificial que vos podés preguntar y te tiran ideas, vos tiras tu idea y te van diciendo, fíjate, prueba esto. Por eso ahí averigüé, por ejemplo, ahora de las, ¿cómo es? De las
bases vectoriales, Ujú. que ahí me decían, no, FAIS, no la uses para documentación a gran escala porque no está hecha para eso. Claro. Probá estas dos, que son para documentación a gran escala, son estas dos. Bueno, que eso va a ser la prueba que vamos a hacer, voy a empezar a hacer dentro de poco. Claro, es que eso está bueno que decís. Antes nosotros, o yo, o la gente que hacía el requerimiento, tenía la posibilidad de plantear el requerimiento e ir depurándolo conceptualmente. Yo te decía, che, mira, vamos a hacer A, y vos empezabas a trabajar y después yo venía y decía, pero no es A, es A', es una segunda, es una derivada, y uno lo podía encargar de ese lado. Hoy lo que termina pasando es que uno dice A, y en el proceso de investigación, cuando te das vuelta y decís, no, en el fondo es A', ya tengo el resultado de A. Y ocurrió todo mucho más rápido. Entonces ya no estoy diciendo, che, cómo evoluciono ese concepto, sino que al final voy a terminar evolucionando un resultado. Porque entre que me di cuenta de que no era A, sino era A', el resultado de A ya llegó. Claro. Y eso forma parte del proceso de aceleración. Está bueno cuando, no sé, yo tengo la costumbre o trato de hacer el ejercicio de siempre estar mirando un poquito más separado de la diaria, ¿no? Cuando estábamos en innovación o trabajamos más con innovación, uno decía equivocate rápido y equivocate barato. Ese era como el concepto de fondo. Hoy eso está súper al alcance de la mano. Claro. Antes era todo un arte equivocarte rápido y equivocarte barato. Hoy es casi trivial. Equivocarte rápido y equivocarte barato es, haces 4 clics y sabes si venís por el lado correcto o no. Y te salió 0 pesos. Claro. Te salió tiempo. ¿Sí? Así que nada, me parece que eso está interesante. Y así vas buscando y vas probando y cada día aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, el otro día Nico Botero, ¿te acuerdas que vos dijiste que me preguntara? Y ahí me conocieron una herramienta que también está muy buena, que arma los chatbots, pero ya te lo arma en diagramas y te saca en 2 segundos. No la conocía. Y Sí, claro. Y una cosa... Es que en el fondo no vamos a terminar de conocer todo. No podés, es imposible. En el fondo es como que ahora nosotros estamos en el proceso como que lo charlábamos la otra vez, en esto de redefinir el proceso. Yo soy de los que cree que, o soy de los que estila, primero te genero caos y después alguien lo ordena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cambio por el cambio mismo, más allá de que hay un montón de gente que lo estudió un montón de veces y dice, no, que primero hay que convencer a las bases porque la pirámide de Maslow y no sé qué más, la realidad es que eso se puede hacer, pero lleva mucho tiempo, y hoy el tiempo es lo que nos sobra. Entonces yo soy de los que cree que hay que empoderar a la gente que necesita la solución. Eso va a generar caos, y producto del caos hay alguien que tiene como rol ordenar y va a tener que volver a ordenar. Porque si le pido al que ordena las cosas que cambie, en general no va a querer cambiar porque simplemente las tiene ordenadas. Claro. Entonces cuando nosotros en la empresa habilitamos el uso de cualquier herramienta de IA a las bases, lo que termina generando eso es que todo el mundo empieza a proponerte cosas. Propone. Después tenemos que hacer la gestión de explicarme por qué propones esa y no esta otra. Y después tenemos que hacer la gestión de ese caos que se disparó y que acelera y que presiona a los que gestionan y que presiona a los que ordenan y que presiona al que usa las herramientas y que presiona a todo el mundo. Después hay que sentarse y volver a ordenarlo y volver a ponerlo en caja. Hoy nosotros en la empresa estamos en eso. Claro. Hoy nosotros tenemos, le damos mucha libertad a la gente para que elija las herramientas. Entonces tenemos gente que usa B0, Bold, Cursor, Cloud, herramientas para generar informes, no sé, Prezi con IA, qué sé yo, no sé, no importa. Todo el mundo usa cosas distintas y en el fondo estamos fomentando eso, y los que gestionan, los que tienen que definir el proceso de ingeniería, los que tienen que gestionar los proyectos, están todos tirándose de los pelos, porque en el fondo empiezan a aparecer cosas que van más rápido de lo que están pudiendo gestionar. Claro. ¿Y sabes qué? Está buenísimo, porque en el fondo, al objetivo final, que es generar soluciones más rápidas, esto contribuye, sí estresa al que tiene que ordenar. Claro. Pero bueno, es la que nos tocó, digamos, ¿no? Eso creo que eso. Y eso tiene un componente que está muy divertido. Y la verdad que está muy divertido del lado del desafío organizacional. Se estresa recursos humanos, se estresa administración, se estresa la gestión de proyectos. Todo el mundo se estresa, ¿no?
pero me parece que forma parte de lo que hoy nos genera diversión en la industria. O sea, por ahí se estresan hoy, pero ya cuando conozcan bien, a lo largo le va a facilitar, cuando aprendan lo que es el cambio ese, le va a facilitar la vida a ellos. Es que yo creo que lo que vamos a tener que aprender es no el estado en el que quedo, sino cuál fue el proceso que hice para hacer el cambio. Porque, dado los tiempos que corren, el cambio que vamos a definir hoy o que estamos trabajando hoy para tener acomodado en 4 meses, cuando lo terminemos de acomodar, va a haber cambiado nuevamente. Entonces, mi ganancia como empresa vinculado a los desafíos que nos trae la IA va más allá de adoptar la herramienta o elegir qué herramienta adoptar, sino en qué impacta el proceso de adopción. ¿Sí? Y poder leer ese proceso de adopción. Porque si nosotros no podemos encasillar o estandarizar lo que es el proceso de adopción, lo que va a terminar pasando es que la empresa va a vivir en un caos. Claro. Y ese caos indefectiblemente va a llegar al cliente. Que es lo que pasa, en el fondo lo que pasa hoy cuando vos caes a clientes más o menos grandes. Nosotros somos una empresa que viene creciendo un montón, pero todavía tenemos un tamaño gestionable. Cuando vos llevas estos cambios a empresas muy grandes, los riesgos son gigantescos. Entonces el proceso del cambio es más lento, el proceso del cambio demora mucho más en su adopción, y una vez que cambiaron, volver a cambiar Sí, no está tan fácil. No. Entonces hoy vemos en los que contratan servicios vinculados a la industria de ingeniería de software que están como más lentos para contratar. ¿Por qué? Porque en realidad se dan cuenta que estamos en un proceso de cambio. Lo que parece que no termina de entenderse, o hay que ver a dónde termina, es que ese proceso de cambio cada vez va a tener menos etapas de estabilidad. Y vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con eso. Por ahí no pasa que los clientes justamente quieren la inteligencia artificial, pero no saben lo que quieren. Exactamente. La estamos empezando a entender nosotros, imagínate el cliente, ¿no? Es que en el fondo en el cliente le pasa lo mismo que a nosotros. Claro. Las bases la quieren. Las capas de gestión en el medio no están tan seguros. Y el que toma la decisión no sabe para qué la quiere. O sea, sí sabe que la tiene que usar, pero en el fondo no entiende ni la potencialidad, y hay que ayudarlo a entender la potencialidad, y no entiende el dónde termina, y nosotros tampoco entendemos dónde termina. Vamos a ver. Entonces está muy difícil decir, mira, ¿sabes qué? Queda tranquilo que por este camino va seguro. Porque probablemente hay una tasa de probabilidad de que estemos equivocados. Pero bueno, creo que... El desafío es el desafío de... Viste que lo que voy a decir, la inteligencia artificial te va abriendo camino. Cada cosita que encuentras, no abarcar tanto, centrarte en algo de todo eso. Sí, y ordenar ese pedacito. Claro. Es que en el fondo, hoy lo que hay es un montón de divergencia. ¿No? Cuando vos mirás, y lo charlábamos hace un rato en otro lado, esto de cómo va el proceso de adopción de la tecnología, ¿no? Hay curvas que te dicen que hoy estamos en un proceso de divergencia, todos los días hay productos nuevos, todos los días hay novedades, todos los días hay algo más que te aportó. Todos los días, cada uno dice, ahora encontré lo que sí me va a solucionar las cosas, ¿sí? Y eso tiene una curva, ¿no? Eso va a llegar a un pico y después viene el problema del desencanto, que es cuando vamos con la IA, y la IA al final me tiene que responder. Entonces, al final responde con tasa de probabilidad. En general, la tasa de probabilidad de ocurrencia de lo que responde es muy buena, pero cuando no es tan buena, responde igual. Y responde como si estuviera segura, y en realidad lo que está respondiendo es una alucinación, y lo sabemos. Entonces, ese proceso va a venir el proceso de desencanto, ¿no? O sea, gente que adoptó la tecnología pensando que era la solución de su vida, y a la vuelta de la esquina se va a dar cuenta con que le contestó cosas que no eran tan adecuadas. Después de ese proceso de desencanto vamos a encontrar un poco la media de dónde se estabiliza, ¿no? Que al final es una curva que tiene un crecimiento exponencial al principio y después tiende a un límite, y que hasta donde entiendo que se va a adoptar, por lo menos de las herramientas que tenemos hoy o de cómo hasta ahora se han comportado todas las nuevas tecnologías. Hoy estamos en el proceso donde todos los días hay una herramienta nueva. Entonces, cada día que prometo algo, al otro día puedo prometer algo superador. Y después de eso viene el tema de cómo ese proceso superador lo tengo que volver a enmarcar, ¿sí? Porque probablemente lo que viene detrás es mejor que lo que pasó, ¿sí? Y nuevamente tengo que volver a prometer cosas en el cliente. Y me parece que ahí estamos en lo que hoy nos
nos está costando, ¿no? Como industria. El cliente, vos le probás, llevas cosas hoy y se da cuenta dentro de un mes que lo que le llevé hoy probablemente tenga otro, otro tinte, digamos, ¿no? O otra evolución, y hace que esa evolución sea mejor que lo que tenés hoy. Entonces te dice, che, ¿para qué invertir hoy si lo puedo hacer después? Y la realidad es que el después va a tener otro después y se va a tener otro después. Y nada, no está tan fácil poder amalgamar las dos partes, la parte del negocio y la parte de la evolución. No lo sé, vamos a ver. Porque son cambios constantes de todos, entonces. Yo creo que sí, pero no sé hasta dónde va a llegar. No, eso no creo que no sé si va. No, probablemente hoy estemos muy maduros para saber eso. Con el tiempo lo podremos sacar. Pero nada, es interesante como proceso, ¿sí? Más allá de lo que estamos padeciendo, es interesante como proceso, es desafiante. A nosotros otra vez nos traían a la empresa la posibilidad de mudarnos, ¿sí? Gracias a Dios estamos en un proceso en que las oficinas nos quedan chicas, ¿no? Entonces está esto de, che, busquemos más metros, porque encima se mezclan cosas, ¿no? Esto de la pérdida de la fe en lo remoto, ¿sí? Que se va entendiendo con el tiempo de que el 100% remoto capaz no en todos los ámbitos es productivo, sino que se requiere presencialidad. De hecho, hay muchas empresas que están volviendo a la presencialidad. Eso en ese marco decíamos, che, deberíamos adquirir más metros cuadrados para poder albergar a la gente. Y por el otro lado tenemos un proceso de ingeniería bajo cuestionamiento, con lo cual, che, si el proceso de ingeniería se redefine, yo capaz puedo hacer más con el mismo staff. Y entonces, ¿para qué más metros? Claro. ¿No? Entonces es como que es todo lo que está siendo recuestionado. Es interesante como momento, como proceso. Pero bueno, nada. Y vos te sumaste con nosotros a partir de búsquedas que estábamos haciendo en internet. Sí, haciendo en internet, no sé cómo salió, me llegó el mail de quién era, del chico este, ¿cómo es? De Gonzalo. De Gonzalo. Me llegó porque no sé si vio mi perfil o qué. Me dijo, mira, ¿te interesaría esto así? Y bueno, sí, bueno, tenés que hablar con una ley. Ahí. Sí. Bueno, ahí. Sí, o sea que eso fue muy curioso, ¿no? Esto es el lado B de la empresa. Cuando vos te entrevistaste con Alain, que nada, como él está en España, había que encontrar la posibilidad de charlar. Él había visto 4 o 5 personas. Y me dice, mira, yo te voy a pasar el currículum de una persona llamada Daniel. Me dice, mira, Daniel está con esto. Y me dice, yo le di el challenge para que resuelva. Y lo resolvió mejor que yo. Digo, ¿en serio? Me dice, sí, resolvió el challenge mejor que yo. La verdad que estuvo muy bueno. Más, tengo que preguntarle por qué hizo lo que hizo. Yo pensé porque le había armado el equipo y había muchos de River. Mirá vos. Él me gastaba por eso. Me dijo, mira, ¿cómo me pusiste? Porque le puse jugadores de River que no selecciona a nadie en la vida. Claro. Y ahí nos cagamos eso. No, pero en el fondo pasaron 2 cosas ahí. Una es que en el challenge teníamos una trampa. Y era que lo que te pedimos para el challenge es lo mismo que encontraste en Rubik. Claro. ¿Sí? Entonces, en el fondo, para nosotros era entender qué solución podíamos darle a Rubik. Y la otra cosa que me pasó fue que me escribió y me dijo, che, encontré una persona que lo resolvió mejor de lo que hubiera resuelto yo. Y me dice, pero en realidad rompe los parámetros de lo que uno se imaginaría de que vamos a pedirle a alguien ayuda con el tema de allá. Me dice, porque es un tipo más grande, por ahí no es el rango etario que uno se imagina. Y le digo, pero ¿a vos te gustó? Sí, a mí me encantó. Y entonces, a ver, negro, a ver. Somos de ser disruptivos, de tomar riesgo a la hora de sumar colaboradores, con lo cual, sumémoslo, a ver quién lo... Si es un tipo que está hecho y derecho, en el fondo entiende que esto al final es una industria, que al final vamos a brindar un servicio, que al final... Y lo bueno de eso, que en estas latitudes no está tan valorado, es muy loco, es que hay muchas cosas cuando uno se cambia de rango etario que están sobreentendidas, ¿no? Entonces,
che, que tengo que entregar resultado al cliente está sobreentendido, no tengo ni que explicártelo. ¿Sí? Y en otros rangos etarios hay que explicarlo. Claro. Entonces el entendimiento era cómo te iba con la tecnología, no cómo te iba con el concepto de entregar valor, ¿no? Era como distinto. Y estuvo muy bueno, y la verdad que es un hallazgo muy divertido. A veces que los fines de semana yo trato de no escribirte, porque yo soy workaholic, pero bueno, no tiene por qué todo el mundo ser igual. Trato de no escribirte porque en el fondo sé que me vas a contestar, con lo cual es un problema, digamos, ¿no? Porque uno debería estar descansando. Se encontró el hambre y la gana de comer, dijo. Tal cual. Y en el fondo es como que no debería ocurrir. Pero pasa eso, ¿no? Uno se entusiasma con cosas y termina encontrando. Entonces, cuando te incorporaste a la empresa, yo tengo 55 pirulos, digamos, fue como disruptivo en ese sentido, porque estábamos sumando gente de mi rango etario a tecnologías que yo ni en pedo me puse a mirar, digamos. Igual, ¿no? sacamos que soy un bicho raro para mi edad haciendo estas cosas, ¿no? Sí, claro, es que está buenísimo. Bueno, pero eso es lo que al final agrega valor. Porque en el fondo es re aburrido sentarte con un montón de gente que piensa igual que vos. Claro, sí. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Casi que es contradictorio en la industria, digamos, ¿no? Vos sabés que me ha tocado tener entrevistas. Yo llegaba, ponele, algunas entrevistas se presentaban 100 personas, te daban los challenges de 100 personas, y yo llegaba siempre con 2 o 3, y los 2 o 3 tenían 25 años. Claro. Y como terminaba la canción, bueno, ahí está el trabajo de 25. Se me dijeron, muchas gracias por muchas gracias por participar. Pero en el fondo, a ver, entiendo que es el racional tradicional. Es el tradicional, por supuesto, sí. Yo por eso cuando me dicen esas cosas a mí, yo con muchos amigos de más de 40 que buscan laburo, digo, mira, es lo que hace la industria. O sea, si vos vas a ir a chocar, es como la IA, si vos te la vas a chocar y el miedo te va a paralizar. Claro. Entonces no te tiene que paralizar, tenés que reinventarte. O por lo menos encontrarle cuál va a ser la utilidad que le vamos a sacar. Pero creo que está bueno, porque en el fondo es aburrido discutir con gente que piensa lo mismo que vos. O que piensan todos iguales. O que te dicen todo que sí. O que te dicen todo que sí. No sé. O que te dicen todo que sí. Creo que está bueno que te digan no. Suena verdad de perogrullo, ¿no? Pero todo el mundo dice hay que rodearse de gente que sabe más que uno. Y está bueno hacerlo. Nosotros creo que, por lo menos yo trato de discutir siempre lo mismo con los equipos, ¿no? Yo una regla que siempre sigo es que siempre hay alguien que sabe algo más que yo. Sí, siempre hay alguien que sabe más que uno. Siempre. Si vos no tenés eso, te vas a poner un límite. O sea. Y hoy hay una máquina que sabe más que uno. Claro. Encima. O sea, hoy no hay manera de discutir contra eso, digamos, ¿no? Contra lo que propone la tecnología. Pero nada, me parece que está bueno, es divertido. Es divertido. Una de las cosas que uno repite dentro de la empresa y a veces suena, nada, hay que vivirlo para entenderlo, es que en Mindfactory se puede plantear cualquier cosa. Porque nosotros planteamos cualquier cosa. Y plantear cualquier cosa no es hacerlo con falta de respeto, ni mucho menos, es en el entorno correcto. Cualquier cosa es plantear y lo vamos a mirar. Y está bueno que nos cuestionemos todos si lo que estamos haciendo es lo que corresponde, si lo estamos haciendo bien o si tengo que buscar a alguien que lo haga mejor que uno. Otra vez hablaba con uno de los problemas que hay en general las empresas, ¿no? Nosotros vamos a ser empresa cuando se caiga el avión en el cual va mi socio y yo y la empresa siga funcionando. Claro. En ese momento vamos a tener armado el concepto de empresa. Claro. Si no, va a ser un conjunto de buenas voluntades. Y está perfecto. Y está muy bien, funciona. Pero en el fondo va a ser un conjunto de buenas voluntades. Así que hoy estamos corriendo de ese lado, del lado de seguir estandarizando y profesionalizando. Por eso está bueno esto de sumar gente que es distinta, de sumar gente que tiene otro bagaje de conocimiento, que nos aporta a otro lado y que encima no tengo que sentarme a explicar que la IA está buenísimo, pero puede ser un juguete caro o puede ser algo que nos ayuda en el negocio. ¿Sí? Y por ahí hay mucha gente que está usando como un juguete caro. Claro. Y como juguete caro me quedo con la Play, digamos, ¿no? No tiene ningún sentido. Así que bueno, nada, está bueno de ese lado. Está muy bueno, la verdad que sí. Está bueno de ese lado.
Y como desafíos para adelante, ¿vos qué ves? Desafío y seguir y... No, no, digo, Ah, más allá de los personales. Che, mira, me parece que para mí hay un mundo detrás de y hay un mundo detrás de la... Yo lo oriento mucho al tema de la salud, por ejemplo. la salud. La salud. Las herramientas artificiales que se pueden hacer ahí, hay tantas cosas para hacer ahí. Sí, o sea, es que a mí, más que el rubro, lo que me llama la atención es el modelo de resolución. Claro, ese es el tema. Y ahí es donde yo digo, che, yo creo que ahí está el desafío. Hoy, los grandes LLMs que andan dando vueltas, que uno reproducirlo localmente es básicamente imposible. Claro. ¿Sí? Lo que, lo que termina ocurriendo es que, ¿cómo hago para explotar eso Ah, y democratizar ese conocimiento y que no sea en un, caro. Que no en sea un caro. esquema de Claro, costos que exactamente. a todo el mundo le funcione? Nosotros hicimos el software de gestión ambulatoria del Hospital Nacional de Clínicas, Ajá. de acá, para la Universidad Nacional de Córdoba. Y, y es muy increíble el valor que uno puede agregar con algunas cosas, Básica, pero ¿sí? sumamente, hoy en términos de tecnología, triviales. ¿Sí? Triviales, Por eso ¿no? yo, por ejemplo, lo puse, uno de los ejemplos lo puse con Rubico. Para un médico, yo le meto una base de datos de paciente, las historias clínicas y un análisis clínico, y el tipo tiene que hacer así, decirle, dame la historia clínica y las posibilidades de enfermedades de tal persona. Bueno, ¿Y eso esto? nosotros una de las cosas que pudimos llevar adelante y que parecían como raras, estoy hablando hace 4 años atrás, una cosa así, es estandarizar la nomenclatura, ¿no? O sea, al final del mundo, el mundo de la medicina es como hay como dos grandes eh, homogenizadores de nomenclatura, uno se llama CIE-10 y el otro que se llama, no va a saber el nombre ahora, pero bueno, ya lo podemos averiguar. Este, y en realidad tienen nomenclado los síntomas, tienen nomenclado las drogas, tienen nomenclado las enfermedades, tienen nomenclado los remedios. Con lo cual, Podría si ser. uno, claro, si uno puede poner un proceso de predicción para, de acuerdo a las combinaciones de las enfermedades, de los síntomas, cuál es el diagnóstico y demás, es casi trivial. ¿Sí? Ahora, el desafío es democratizarlo. El desafío es animar a que eso ocurra. Yo no sabía, por ejemplo, mira, esto es una boludez, pero yo no sabía, la nación, la nación tiene habilitado un servidor de nomenclaturas para esto. Y es gratis. O sea, si vos sos un organismo público, un organismo registrado, accedes a ese nomenclador gratis, si no tenés que pagar. ¿Sí? Y ese nomenclador, al final, termina dándote la posibilidad de estandarizar toda la información, que es lo que te piden todos los protocolos de intercambio de información a nivel mundial. Pero, Eso es gratis. Che, ¿lo están usando gratis? No. ¿Alguien está usando eso en serio? Pocos. ¿Sí? Y en el fondo está disponible. Y hoy podrías arrimar de la mano de la IA un montón de soluciones a eso, ¿sí? que son en serio triviales, digamos, ¿no? Sí, que son cosas simples y que las soluciones son... Por lo menos te ayudan a identificar o a orientar un montón de cosas. En un mundo donde ahora están en cuestionamiento si los residentes aprobaron el examen de residencia o no, la verdad que hasta uno podría brindar una ayuda de ese lado, digamos. Ahora, no sé si es negocio, ¿sabes? Bueno, ahí Es que ahí está el problema. Claro, A veces para el privado no es negocio, entonces como para el privado no es negocio, al final no funciona. claro. Sí, yo creo que los agentes de cambio en ese caso particular, o en algunas industrias en particular, es el sector público. Ah, Y es el que tiene que de alguna manera forzar a que eso cambie o adoptar y popularizar cosas. y esa es una rueda... Es una rueda grande, oh, es una rueda grande, pero una rueda que funciona. A ver, que con experiencia o con expertise en el rubro uno hace funcionar. claro. ¿Sí? Pero es el agente de cambio al final del día, digamos, ¿no? Si, a ver, de poco sirve que un instituto privado resuelva cosas súper complejas y al final está restringido a gente que al final no lo puede usar. Claro. Eh, entonces está bueno esto de
de democratizar mediante IA, conocimiento, democratizar mediante IA, soluciones, democratizar mediante IA, cosas que hoy suenan difíciles. En esto de las topologías de la IA, esto de los LLM, que al final uno no puede montar, porque no tiene sentido mostrar la capacidad de cómputo que precisas para eso, no está disponible, solo tienen los grandes. ¿Sí? Yo creo que uno de los desafíos acá va a ser poder ir dimensionando cosas que me solucionan desde el punto de vista de IA de acuerdo al tamaño de lo que tengo como demanda. Entonces, todo lo que está en términos de RAG, por ejemplo, a mí me parece que tiene un montón de usabilidad que hoy no le estamos dando. Por ejemplo, nosotros podemos hacer toda la documentación vinculada a un proyecto que sea un RAG propio. Y estoy salvaguardando la información, estoy poniéndola en un entorno controlado, dejando a mi cliente el ownership del tema y no compartiéndolo en otros lados. ¿Sí? Y eso está subutilizado, está sumamente subutilizado. Sí. ¿Sí? Y ahí hay un espacio de desarrollo que me parece que está bueno. Porque yo podría hasta poner la documentación del proyecto, que es lo que hablábamos el otro día en una reunión. Yo podría decir, ¿sabes qué? Todas mis historias de usuario, toda mi documentación, todo mi diseño de pantallas, todo mi diseño de base de datos, todo el contenido, yo lo puedo ir poniendo adentro de un RAG y que ese RAG, con una herramienta de explotación, me sirva de onboarding para la gente, de explicación para el usuario, hasta de soporte de operación. Me puede servir para todo. Y la verdad es que hoy es una tecnología que está al alcance de la mano con un costo bajísimo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces me parece que hoy la evolución, o lo que va a venir en términos de evolutivo, hace un tiempo decíamos, yo puedo usar la IA, y es caro. Y ¿sabes qué? Hay que poner la tarjeta de crédito y esperar a que un día llegue la factura de ChatGPT y vemos que da. O de AWS. O de AWS. Una vez, y vemos que da. Una vez dando una clase, le enseñé, me tocó dar una clase, armarle, viste, un backend a unos chicos que hacían developer de backend, y la empresa para la que daba el curso me dice, y fíjate si lo puedes hacer con AWS. Bueno, claro, yo le digo, pero ¿tengo que poner yo la tarjeta? Sí, ponela vos y después te reponemos. Bueno, y los chicos tenían que hacer una práctica ahí. Claro, los chicos hicieron la práctica y uno no me apagó los motores. Claro. Y me llegó una factura Sí, claro, después nadie quiere pagar la factura. Pero en el fondo, eso mismo, hace 3 o 4 años era la discusión en IA, claro. ¿No? Che, ¿sabes qué? Yo lo voy a poner y ¿cuánta plata va a venir? Y los directivos de la empresa, nadie te da la tarjeta, digamos, ¿no? Todo el mundo te decía, poner la tuya. No, poner la voz, claro, la voz, sí. Así es fácil. Claro, así es fácil hacer progresar la empresa. Pero en el fondo funcionaba de ese lado. Yo creo que hoy el desafío pasa por ahí. Se va perdiendo el miedo al costo. Se va perdiendo. No es que desapareció, pero se va perdiendo el miedo al costo. Y por ahí el desafío de la industria va a ser poder aterrizarlo a cosas gestionables y acomodables en términos de que no me derrumbe la empresa, digamos, ¿no? Claro. Eso va a ser una de las cosas que yo creo que hay como una evolución por delante. Entonces, cuando vos mirás y decís, ¿sabes qué? Más herramientas para acelerar, una redefinición del proceso de ingeniería, un acomodamiento en términos de costos, rompimos la triple restricción, ahora puedo hacer lo mismo en el mismo tiempo con menos costo y no se ve afectado. Entonces, hay un montón de cosas que vienen cambiando que al final es un embudo y es lo que hace que hoy nadie, o muchos, estén parados o paralizados a la hora de decidir. Pero bueno, creo que el desafío viene de ese lado, ¿no? De poder acomodar eso. Está bueno, está divertido. Así que bueno, Dani, yo te quiero agradecer un montón del tiempo y el espacio. Quiero por favor, agradecer esto de que uno se pueda sentar a hablar y hable de la vida, las experiencias y las cosas y nada, es simplemente compartir, ni siquiera es un juicio de valor sobre nada, es compartir cosas. Y nada, eso, agradecerte el tiempo, agradecerte la colaboración, la predisposición. Nosotros los que venimos del mundo de tecnología no somos los más sociables de la cuadra, pero bueno. Depende si sos front o back. Depende si sos front o back. Sí, el front es un poco más sociable, el back menos, pero nada, agradecerte eso y el tiempo dedicado. Muy bien, gracias. Seguí disfrutando. Gracias.